dado la base de redes o sistemas complejos. Entonces, esas propiedades emergentes que salen al establecer un sistema donde está el café, con el cafeto, los árboles de sombra, que es muy diferente de tener independientemente la planta de café por allá y, digamos, un chalabuite por acá. Al estar en el mismo sistema se generan esas propiedades emergentes, lo cual se ha visto que potencia la multifuncionalidad de ese sistema. Entonces, para terminar esta primera parte, hemos generado una descripción de lo que se entiende o lo que trabajamos nosotros por agricultura multifuncional, que es esta gama completa de funciones o beneficios ecológicos, económicos y sociales de la agricultura que se complementan a la generación de múltiples productos agroalimentarios. Y aquí fue un poco el cambio que hicimos con lo de la Agenda 21, la FAO, pues ya no es solo producir alimentos, sino productos agroalimentarios, porque puede haber fibras, madera, entre otros, y que tiene por finalidad contribuir a la gestión territorial sustentable de las comunidades rurales. Esto último lo hemos plasmado mucho, pues la parte territorial, porque al menos con las investigaciones que hacemos en el IDEAM y en el doctorado, pues siempre se trata de, bueno, lo que vas a hacer de agricultura multifuncional, a dónde va a caer o quiénes van a ser los beneficiarios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo estoy desarrollando la investigación sobre almacenamiento de carbono en cafetales en el centro de Veracruz, en un gradiente altitudinal, con el potencial de que a los productores con los cuales estamos trabajando, pues se le queden esos datos y en el mediano o largo plazo se pueda aspirar a una certificación sobre almacenamiento de carbono o flujos de carbono, pero también pudiesen entrar, aunque es un poco discutido el tema, en los mercados internacionales de carbono. Entonces, eso es aterrizar esto de multifuncionalidad, algún uso, algún beneficio ya directo de las y los productores. Entonces, con este concepto es que nos hemos basado para, pues, realizar las investigaciones, hay los proyectos de vinculación de servicio con el sector productivo. Y de aquí, pues, podemos discernir, aquí hemos seleccionado a través de la revisión de literatura, ya más particular, estos beneficios en lo ambiental, lo económico, lo social, que se pretenden potenciar en esos sistemas multifuncionales. No quiero leer todo el listado, se va a quedar la presentación para que se pueda revisar más adelante. Pero, por ejemplo, beneficios ecológicos. Pues aparte de esto, de mitigación del cambio climático o adaptación del cambio climático, es uno de los principales. De hecho, mitigación del cambio climático, biodiversidad y servicios hidrológicos son de los 3 servicios ecosistémicos que principalmente se incluyen en esta esfera de beneficios ecológicos de esos sistemas multifuncionales. Pero puede haber más. Por ejemplo, reducción de la evapotranspiración de las plantas, reducción de la presión sobre las áreas forestales o las áreas naturales protegidas. Podemos poner el caso de la organización CESMACH, allá en Jaltenango, en Chiapas, en donde son un grupo de cafeticultores que están alrededor de la reserva de la biosfera del Triunfo. Entonces, al ser un sistema agroforestal multifuncional, sirven como amortiguamiento ya de la zona núcleo y pues a su vez, o sea, no solo es que ellos estén cuidando ahí el área natural y los ecosistemas, que es bosque mesófilo de montaña principalmente, sino a su vez ellos mismos se benefician, o sea, hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque ellos han potenciado con evidencia técnica que en sus cafetales pues son corredores del jaguar, del pavor, entonces todo eso lo tratan de potenciar para que pues tenga ese beneficio para la organización y también para los ecosistemas. Entonces hay un gran listado de beneficios ecológicos y estos beneficios que ahorita vamos a estar hablando de forma general, pues ya para al final de la presentación, pues viene el reto. ¿Cómo evaluar, o sea, cómo decir que un sistema es más multifuncional o fomenta más la multifuncionalidad y la sostenibilidad que otro? Y ya al final comentaremos de forma crítica esto que platicaremos. Y bueno, si ya lo engarzamos ahora con Agenda 2030, con los ODS, pues estos beneficios ecológicos
promueven los ODS, el 13, que es Acción por el Clima, y el 15, que es conservación de ecosistemas. Después, beneficios sociales. Aquí, obviamente, es un tema complejo y luego no es tan fácil poder evaluarlo a través de indicadores y es más complejo poderlo comparar por condiciones sociales tan diferentes que puede haber, inclusive entre la misma organización de productores, pues si algunos son originarios de alguna etnia, depende de dónde se ubiquen, los ingresos, bueno, este aspecto social pues siempre es complejo, pero es necesario trabajarlo, abordarlo. Entonces, igual son algunos ejemplos que se han mencionado en esta multifuncionalidad, en esta categoría, pues trata de disminuir la migración en las comunidades rurales a través de la generación de empleos. Pero pues esto es más fácil describirlo que ya aplicarlo en la realidad, porque alguien diría, bueno, si hay un montón de multifuncionalidad, pongamos otra vez el caso de café o el cacao, ¿por qué hay tanta migración? Entonces, si bien es complejo esa dinámica de migración en las comunidades rurales, pero sí hay evidencia de que al fomentar esa multifuncionalidad de los sistemas, en algunos casos sí se ha llegado a disminuir, no a erradicar, a disminuir la migración. ¿Por qué? Porque si el papá o el tío o el abuelo dueño de ese cafetal, pues ya por alguna razón ya no lo puede trabajar y logra convencer o el hijo o el sobrino se convierte ya en el dueño de responsable de esa parcela, pues ahí está la decisión. Me sigo dedicando a esto, en este caso del café, al sector agrícola, con sus precisiones que ellos han vivido desde la niñez, o pues mejor lo vendo, o me dedico a hacer otra cosa, o me voy a estudiar a Chapingo a otras instancias y ya pongo mi propio negocio. Entonces, se ha visto en algunos esquemas, les digo, no es regla, pero se ha visto en algunos esquemas que cuando se fomenta esa multifuncionalidad, se promueve la resiliencia económica, parte de los descendientes de ese dueño de la parcela deciden seguir tomando las riendas de ese sistema agroforestal para inclusive hacerlo más productivo. ¿Sí? Les digo, no es que todo el territorio nacional, así por ser multifuncional, se va a reducir la migración, pero hay diferentes implicaciones que fomentan que las decisiones de quien toma las riendas de la administración de esa parcela pudiesen mejorar la decisión para, bueno, me quedo con la actividad agrícola y voy a continuar lo que el papá o el abuelo o el tío empezó hace años. También mejora en la nutrición y salud de la población por medio del cultivo de alimentos diversificados y de alto contenido nutrimental. Es especialmente en sistemas agroforestales diversificados, en donde, pues aparte del cultivo principal, pues hay fruta, hay inclusive algunos granos básicos, en donde esa producción diversa, aparte del sistema, aparte del cultivo principal, pues puede sustituir a que vayan a comprar que la maruchan, que el burrito, que la hamburguesa. Entonces también el rescatar esa nutrición saludable y diversificada es parte del aspecto de la multifuncionalidad. Y bueno, ya ahorita por el tiempo, no detallo todos, fomenta la seguridad alimentaria, permite la continuidad de la cosmogonía y los saberes tradicionales de las comunidades, propician el buen vivir de las poblaciones rurales. Pero nuevamente, no porque un sistema ya, digamos, es multifuncional, todo esto se va a ir generando. ¿No? Hay que trabajar para evidenciar esa multifuncionalidad y principalmente unirlo con lo otro, salvo económico, hacerlo más resiliente, porque un productor o productora no va a mantener su sistema solo porque hay jaguar y pavón y que conserven muchos servicios ecosistémicos, sino que pues tiene que haber un beneficio que ellos vean tangible, o sea, resiliencia económica, para que les permita mantener su estilo de vida y ellos digan, órale, les sigo apostando al café o a esos temas agroforestales o al sistema bajo enfoque agroecológico y que pueda brindar ese bien vivir. Y en beneficios económicos, podemos mencionar la reducción de la compra de insumos externos, como fertilizantes agroquímicos,
Pues aquí las certificaciones orgánicas parte, podría decir que ayudan bastante, pero bien manejado un agroecosistema, y seguramente varias de sus investigaciones aquí en el posgrado de innovación, pues hacen referencia a esto, cómo se puede sustituir la compra de algunos productos, especialmente estos fertilizantes que en los últimos años pues subieron casi al triple en cuanto al costo. Entonces, cómo el manejo del agroecosistema multifuncional puede compensar esa compra de agroquímicos o fertilizantes. También los sistemas diversificados son menos propensos a pérdidas económicas por eventos climáticos, ya sea, bueno, eventos climáticos como sequías, como estamos viendo ahora, las enfermedades o fluctuaciones de precios. Entonces, aquí aplica lo de no pongas todos los huevos en una canasta, pues te puedes romper. Entonces, si se diversifican esos sistemas multifuncionales, pues ya no solo se depende del buen precio del café, sino hay otros maderables y ya no solo productos, sino también los servicios como quienes estén aquí presentes, lo del turismo, que está, por fortuna, se está diversificando esa actividad en estos sistemas. También incrementa los ingresos por la venta de los múltiples productos obtenidos por unidad de superficie, propicia la generación de empleos dentro de la misma comunidad y se puede dar un valor agregado a los productos obtenidos por medio de certificaciones y mercados de especialidad. Y esa esfera de beneficios económicos de estos sistemas, pues coadyuvan con los ODS, el 8, el 10 y el 11. Bien, ya para ir pasando a casi la parte final de la presentación, pues ahora viene el reto. Como todos esos beneficios, o sea, independientemente, es relativamente fácil poderlos evaluar, ¿sí? Esto que estoy trabajando, lo de carbono, o lo de pues, cuánto tiene de la venta de los frutales, aparte de la venta del café. O sea, cada indicador es relativamente fácil de evaluar. Pero ahora, ¿cómo juntamos esos indicadores y podemos decir que la multifuncionalidad es más o menos en diferentes sistemas? Y aquí, si alguna de ustedes ha entrado a la evaluación de la sustentabilidad, con el esquema MESMIS o algunas otras metodologías, pues seguramente ya en su mente está esa gráfica de AMEBA, ¿verdad? De los indicadores y cuáles son más, cuáles son menos. Entonces, así es lo que nos hemos encontrado los retos, y no lo digo solo acá en el Instituto de Chapingo, sino a nivel internacional, cómo podemos evaluar en conjunto esa multifuncionalidad, especialmente para poder hacer sugerencias de manejo a los productores que puedan propiciar o incrementar su multifuncionalidad, pero otra vez, no porque sea bonita el concepto de multifuncionalidad, sino que pueda aterrizar a un beneficio económico tangible para que ellos vean la ventaja de mantener esos sistemas como multifuncionales y que sigan proveyendo esos servicios ecosistémicos, pero también que sigan abasteciendo a los ingresos económicos que los productores necesitan. Entonces, de aquí, para evaluar esa multifuncionalidad, si hacemos una revisión de literatura, inclusive una compañera del doctorado está haciendo una revisión exhaustiva de esas formas de evaluar la multifuncionalidad, y pues siempre caemos, o bueno, las metodologías que se registran es evaluar a través de indicadores y crear un índice. También aquí relacionado con la evaluación de la sostenibilidad. Por ejemplo, el índice de sostenibilidad de Sarandon, si alguien no ha trabajado, pues es que se evalúan independientemente de los indicadores, después se ponderan esos indicadores y se obtiene un valor de 0 a 100, en donde el valor tendiendo a 100 pues es más sostenible. Entonces acá se han traído, para hacer la evaluación de multifuncionalidad, se han traído algunos ejercicios, algunas experiencias de las evaluaciones de sustentabilidad. Y algunas metodologías como Vinci, aquí nos comenta, bueno, en su paper nos menciona que los atributos pues, económicos, biofísicos, aquí están las metodologías que en este artículo de revisión ellos encontraron para poner como ejemplo esa evaluación. Aquí es la continuidad. Me disculpo por la vista de la pantalla, y ahí va a quedar la referencia para que se pueda consultar el paper, también aspectos socioculturales y algunos otros de forma integral. Otro ejemplo es lo que nos
presenta Rodríguez Sousa, en donde en su investigación se pretende mejorar la multifuncionalidad y aquí ellos identificaron pues como las demandas, que es lo que estaban esperando de los sistemas, generaron sus indicadores y con estos indicadores ya evaluados aplicaron o sugirieron algunas alternativas. Algo más reciente, el compañero allá egresado del doctorado, Hernández Archundia, en su tesis, tanto me voy a adelantar, en su tesis hizo una propuesta de evaluación de la multifuncionalidad en el sistema Metepantle, allá en Españita, Tlaxcala. El Metepantle, que es un tipo MIAT, en donde se hace el agave intercalado con milpa o con algunos otros cultivos, ¿sí? Entonces, el compañero Hernández Archundia lo que hizo fue generar sus indicadores, y aquí ya estarán viendo que repito bastante indicadores, que es pues lo que plasma cada uno de los atributos, y después lo graficó en este esquema tipo ameba, por eso les digo que es muy parecido a la evaluación de la sustentabilidad tipo MESBIS. Se generó este gráfico tipo ameba, en donde se fue identificando cuáles de los indicadores, especialmente los que tendían a cero. Él hizo una propuesta, bueno, les entregó a los productores de agave, bueno, de maguey para pulque, les hizo una propuesta de actualización de sus sistemas de manejo para que, con la idea que en unos 5 u 8 años nuevamente se puede evaluar la multifuncionalidad y, por ejemplo, los indicadores que tendían al 1 o al 2, pues pudiesen subir al menos 1 o 3 puntos, ¿sí? Entonces, también eso de ciclaje de evaluación es muy importante, porque 2024 podemos evaluar la multifuncionalidad de cualquier sistema y proponemos la mejora, pero es necesario una nueva evaluación en años siguientes. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 15, depende del sistema que esté manejando. Es diferente cuando manejamos cultivos anuales, cultivos perennes como el café o el cacao, y más aún se pueden ir más largo cuando manejamos especies forestales. Entonces, la idea es poder hacer ese ciclo de evaluaciones de la multifuncionalidad para ver qué tanto las propuestas iniciales de actualización del manejo han permitido mejorar esa multifuncionalidad y esa sostenibilidad de los sistemas. Bien, ya para ir cerrando y tener un poco más de tiempo, ojalá me gustaría hacer una retroalimentación aquí de la información. Como comentarios finales, podemos decir que la agricultura multifuncional es un paradigma que puede fomentar la sostenibilidad de las comunidades rurales, que se complementa a otros paradigmas, la agricultura de conservación, la agroecología. Entonces aquí resaltamos que no se ha encontrado el hilo negro, sino que es un apoyo, ¿sí? Esto de agricultura multifuncional es un paradigma que apoya a esa tendencia de llegar a lo sostenible, o al menos de reducir o afrontar esa crisis civilizatoria de la cual hablábamos al inicio. También que se requiere una visión integral para evaluar y aplicar la multifuncionalidad en los sistemas agrícolas, porque como vimos, pues se aplican indicadores desde agronómicos, ambientales, sociales, culturales, económicos. Entonces aquí se pretende que cuando se hace una evaluación de la multifuncionalidad, se integre un equipo interdisciplinario, inter y transdisciplinario. Y también existe un reto para incluir al enfoque de la agricultura multifuncional en la política pública nacional e internacional. Si nosotros revisamos la política pública actual de México, no hay muchos documentos que hablen así de la agricultura multifuncional, pero desde el Instituto de Investigación, como también hay una parte del PRUO, Senacafé, pues estamos incidiendo, ahorita estamos colaborando con la Secretaría de Medio Ambiente para generar una certificación de café bajo sombra, y pues ahí ya estamos insistiendo, y poco a poco lo hemos logrado, que se considere a esa multifuncionalidad para visualizar esa integralidad de beneficios de esos sistemas. Y que nuevamente, lo recalco muy bien, que la finalidad sea el incremento o la mejora del bien vivir
de esas comunidades rurales. Pues les agradezco la atención y si tuviésemos algún espacio para preguntas, otras cosas. Gracias. Gracias, maestro, por esta exposición sobre la multifuncionalidad de la agricultura. Si tienen preguntas, es el momento de plantear algún comentario, sugerencia de quienes amablemente nos acompañen el día de hoy. El doctor Joé, y si levantan su manita y les vamos dando el micrófono, el maestro Domingo después. Buenas tardes, maestro, muchas gracias, o doctor, no sé. Yo llegué tarde desafortunadamente, sin embargo, el tema, la temática es bastante interesante y compleja, digamos, sobre todo para generar índices, para generar números. A ese respecto, ¿qué metodologías, ya no escuché bien, qué metodologías utilizan para generar al final un diagrama de la araña como el último que vi por ahí? Ajá. ¿Qué metodologías están utilizando? Sí, gracias por la pregunta y sí, siempre nos enfrentamos a qué tanto tenemos en cuanto a recursos para poder proponer esos indicadores. Igual es lo que dialogamos con los estudiantes. Siempre pongo un ejemplo. Si alguno de los indicadores es biodiversidad, ¿sí? Si yo tengo el recurso económico y el recurso humano para establecer trampas Tomahawk y trampas para evaluar fauna directamente, o si tengo el billullo para comprar algunas cámaras trampa, pues yo puedo tener con mayor precisión, generar con mayor precisión el indicador de biodiversidad. Porque con esas cámaras trampa o algunas de captura, le puedo decir pues, cuántos jaguares, cuántos pavones, cuántos, etcétera, etcétera. Pero dependiendo esos recursos que tengamos, a lo mejor en otra investigación lo tendrán para ese instrumental, y pues a lo mejor lo más que se pueda llegar es a través de entrevistas con los productores, ¿sí? A lo mejor, de hecho, lo que se ha utilizado en algunos ejercicios es imprimir así los avistamientos, bueno, derivados de otras investigaciones. Eso se ha aplicado más en aves, así imprimir las imágenes de las aves, y cuando se va con el productor, pues mire, a ver, ¿cuáles de esas aves ustedes ven en su cafetal? Ah, no, pues la 6, la 8, y estos vienen en verano, algunos pues en invierno. Entonces, ahí depende el recurso. Si bien no hay un manual o una regla para decir, pues para evaluar conservación del suelo, estos son los indicadores que tienes que ocupar para evaluar esa multifuncionalidad. Aquí más que nada se hace el ajuste de indicadores dependiendo ya también más el objetivo de evaluar esa multifuncionalidad. Si el objetivo tiende más a la cuestión ecológica o ambiental, pues se pretende que esos indicadores sean más precisos, ¿no? Determinar materia orgánica, determinar NPK, etc. Si la evaluación de multifuncionalidad tiende más al aspecto social, pues es más hacer talleres participativos para visualizar la interacción de los dos productores en ese entorno de multifuncionalidad. Entonces, aquí lo que hemos generado en los ejercicios de evaluar multifuncionalidad es adecuar esos indicadores, y ya que definimos qué indicadores, dependiendo de los objetivos que persigamos, pues la forma de evaluar esos indicadores mucho va a depender el recurso que tengamos y el tiempo y los recursos humanos para, si bien tener, pues obviamente lo ideal es tener esa cuantificación de indicadores lo más precisa posible, pero si por ahí no tenemos tanto recurso económico, por ejemplo, pues tenemos que ir haciendo pues movernos ahí en las posibilidades. De hecho, a través del instituto sí se está generando una propuesta de guía técnica, no tanto manual, así que diga paso 1, y si no haces el paso 1 no pasas al 2, sino una guía técnica para poder evaluar esa multifuncionalidad, pero haciendo teniendo ese abanico de posibilidades de a qué nivel quieres llegar y depende de tus recursos.
nos oyen, ¿no? Sí, sí, gracias. Por favor. ¿Escuchan? Vale. Gracias, maestro, por interesante conferencia. Yo entiendo que bueno, en los últimos años han tenido muchísimos conceptos que van abonando a la parte del sistema, ¿no? En ese sentido, pues, está la biblioteca inteligente, por ejemplo, se comenta toda la lectura multifuncional, y está otro término muy común que es la agricultura regenerativa, y toda buena a estrategias para conservar los ecosistemas, porque la base del uso pues, es el ecosistema como tal, para el ecosistema por el hombre. En ese sentido, entonces, para que un ecosistema sea multifuncional, tiene que tener más de un componente agrícola, yo entiendo. Es decir, los monocultivos no entran en esta estrategia, yo creo que sería muy complicado a lo mejor, ¿no? Ese es el comentario, ¿no? Y yo creo que lo que nos gustaría sería integrar esa serie de metodologías y nuevos conceptos a una sola línea, porque cada quien va por su lado y explica y va avanzando, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos ir transitando hacia una integración de métodos, de conceptos que abonen a esta arquitectura multifuncional, ¿no? Que es integradora. La pregunta es en el sentido de que estos temas, como lo comentaba, ¿no? Se han evaluado, bueno, hay experiencias, se han evaluado sobre todo con el método MESME, ¿no? A través de indicadores. Una experiencia de Colombia, tocaron evaluación lineal también, crearon 20 indicadores, de ahí retomaron básicamente los 6 indicadores que componen los sistemas para evaluación. Por ejemplo, que fueron productividad, equidad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad y autodependencia, que por ejemplo lo más importante. Entonces, en ese sentido, aquí la pregunta tiene dos variantes. Una es, ¿qué indicadores complementarios son los que han sido más importantes para hacer la evaluación de la actividad? Y la otra es, en el sentido del aspecto de manejo de estos recursos multifuncionales, ya comentaba que se trata de reducir los agroquímicos. ¿Qué tanto han potenciado ustedes el uso de productos biológicos y el uso de otros compuestos minerales, o también el uso de otros minerales, que son una opción más interesante para aprovechar el uso de los sistemas? Gracias. Sí, gracias, maestro Domingo. Sí, pues muy cierto de que las evaluaciones de multifuncionalidad se han hecho en la mayoría en sistemas diversificados, digamos, sistemas agroforestales. Casi siempre se toma en comparación un sistema monocultivo, no diversificado, pues para comparar. Pero pues obviamente ya desde un inicio uno sabe que va a salir baja multifuncionalidad en el monocultivo. En cuanto a estos atributos que mencionaba, pues eso lo establece la metodología original del MESNIS, allá en el año 2000 con el doctor Macera. Si uno revisa ese librito verde, así el original, pues vienen sus atributos, ¿no? Equidad, autogestivo, etcétera. Pero pues obviamente, inclusive en evaluación de sustentabilidad, se han generado varias metodologías y algunas modificadas de ese esquema MESNIS. Pero en específico, ya con la pregunta de los indicadores, pues está muy relacionada con la pregunta anterior, pues depende de dónde nos ubiquemos, qué queremos evaluar exactamente. Y esto que mencionaba al final es ya más que nada las propuestas de mejora, por ejemplo, para sustituir fertilizantes, pues uno puede crear la carta Santa Claus, pero ¿qué tanto es factible que las o los productores puedan establecer bajo sus condiciones, pues esas características? Que aquí la ventaja es que ya desde los centros de investigación, aquí el Colpo, Chapingo, IFAP, entre también las universidades politécnicas, los tecnológicos, ya se han generado diversas tecnologías
aplicadas a cada uno de los territorios, porque también eso, aunque no se considera dentro de la literatura de la agricultura multifuncional, pues casi una de las reglas es pues, no seguir recetas, sino hay que particularizar. Entonces, cuando ya uno crea ese documento de sugerencias del manejo para trascender hacia la multifuncionalidad, pues obviamente tenemos que hacer uso de a ver qué se ha hecho en la zona y cortos y que las y los productores puedan tener pues un taller de capacitación, en este caso, por ejemplo, de los violes o algunas otras de estas técnicas de transición agroecológica para pues poder lograr, como decía al final, en unos 3 o 5 años aplicados esas tecnologías, pues se pueda ver reflejado el beneficio en sus agroecosistemas y obviamente pues que se ve reflejado en los indicadores de multifuncionalidad una vez que se haga la segunda, digamos, pasada de esos indicadores. Y también aquí ya que lo menciono, en esa segunda pasada, pues obviamente tenemos que mantener los mismos indicadores, ¿sí? Porque igual ahorita que veo que algunos aciertan cuando menciono las metodologías de sustentabilidad, pues creo fácilmente hay unos 200 indicadores, ¿no? Podríamos sacar un listado así muy medio rápido de 200 indicadores, pero pues obviamente no voy a aplicar esos 200 a diestra y siniestra, ¿sí? Sino que tengo que seleccionar cuáles son los más representativos para las unidades de producción que estoy evaluando, las condiciones sociales y económicas de pues, la organización o los productores con los cuales estoy ahí incidiendo. Entonces hay que hacer una selección de indicadores también para identificar qué materiales tengo, porque, por ejemplo, otra cosa que estamos trabajando acá son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si mi indicador es qué tanto óxido nitroso emite un cafetal bajo sombra en comparación de un cafetal a monocultivo, y las investigaciones me dicen que necesito un cromatógrafo de gases que cuesta casi 1,5 millones, pues no voy a tomar ese indicador que no tengo un cromatógrafo, ¿no? Pues hay otras metodologías que puedes ocupar para estimar esas emisiones, claro, no serán tan precisas como tener un cromatógrafo, pero por ejemplo otras herramientas como hay un sistema que se llama Cool Farm Tool que trabaja con factores de emisión en donde puedo estimar esas emisiones de óxido nitroso sin tener la necesidad de andar pidiendo prestado 1,5 millones para comprar un cromatógrafo. Entonces, esos indicadores tenemos que ajustarlos dependiendo de esos recursos y el tiempo que tengamos para poder hacer esa evaluación de multifuncionalidad y nuevamente hacer esa propuesta de manejo alternativo y nuevamente no en años posteriores hacer otra vez la evaluación de estos mismos indicadores que hice en el año cero para ver qué tanto benefició esas propuestas que yo establecí con los productores para incrementar la multifuncionalidad. Espero haber respondido por ahí algunos. Gracias. Gracias, maestro. Le voy a ceder la palabra al doctor Francisco, que había levantado la mano, al maestro Ricardo, y si hay alguien más, la idea es plantear las preguntas y el maestro que conteste, por favor. Hola, maestro. La verdad es que lo que no pude distinguir es estos aspectos también de seguridad alimentaria. ¿Sí? Si bien estamos viendo qué tanto podemos ver esto de las emisiones y cómo se podría regular, ¿sí? Pero también vemos que el empleo, por ejemplo, es una limitante, porque tú decías, bueno, ¿qué tanto le invierto yo? Porque esto es una representación de la realidad, lo que me estás presentando. Ahora, ¿cómo yo intervengo, verdad? En esa realidad, ¿verdad? Que también es otro aspecto. Uno puede explorar y decir, esto está. Pero ahora, ¿cómo intervengo? ¿Cuál es la experiencia que tienen en ese sentido ustedes de la intervención? Porque finalmente ese es el pilar fuerte. Porque dices, bueno, sí, ya saben, tienen este mal o tienen este potencial y este es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo intervengo? Sí, porque también algo que no se toca en estos aspectos es el agua. ¿Sí? Y sí hablas muchas cosas, pero el agua, ahora
con esta sequía, todo el mundo ya andaba buscando desde que no había hielo hasta que no había la de agua. Y es cuando la gente ya se asustó, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente en apuntalar la seguridad alimentaria? De hecho, es algo que se perfila mucho en este gobierno, pero también otra cosa que no estamos viendo es el agua, ¿sí? Y ya hay muchos lugares, muchos así, sitios donde dicen, bueno, tienen su restaurancito, pues venden mojarras, venden truchas, una serie de cosas típicas, y con eso hacen una intervención como ecoturística, ¿verdad? De paseos agroecoturísticos. Algunos se cobijan de instituciones, ya les reportan, ¿no? Que hay trucha, que hay perros de agua y así, pero ahora tengo esto, ¿cómo resuelvo? Para que también la gente pueda tener algo sostenible, ¿no? Porque si no, pues sí está muy bonito esto, ya dure un año, tres, pero ya después el deterioro del mismo lugar ya no lo hace atractivo, ¿no? No hace parte del sostenible. A veces no le llegamos a la intervención. ¿Qué experiencia tienes? Gracias. Sí, sí, definitivamente la intervención pues con el sector productivo, y aquí hablamos desde productores independientes, organizaciones, ejidos, a nivel municipio, estado. Lo que hemos observado, al menos la experiencia que tenemos en organizaciones y productores de café, es que lo principal, lo que puede disminuir los posibles riesgos a futuro de todo esto, seguridad alimentaria, ahorita lo del agua, que es medio reciente en algunas zonas, es la autogestión. O sea, comentar a esas organizaciones que la autogestión, que es un proceso no tan fácil ni tan rápido, organizaciones que tienen 20, 30, 40 años apenas, o sea, no se podrían decir todavía autogestivas, porque esos impactos del ambiente, del precio, del mercado, etcétera, pues no les permiten tener esa línea así de idoneidad al infinito. Siempre hay algo que tambalea esa línea, pero bueno. ¿Por qué la autogestión? Porque, y a lo mejor les ha pasado a ustedes, cuando hacemos un taller participativo y llegamos a una comunidad, muchas veces, pues por la historia de esa zona, cuando uno llega casi y así ven la camioneta, ¿y qué traes? ¿O qué nos pueden dar? ¿No? Pero cuando ya uno en esa incidencia, que otra vez no es el mismo día del taller, a veces nos ha llevado 20 años de trabajar con organizaciones, y digo, no es que nos hagan caso, no es que tengamos la razón nosotros, sino es convencerlos a ellas y a ellos que la autogestión, o sea, que ellas y ellos mismos sean sus propios innovadores con apoyo de estas instancias, pues solo así se podría llegar a la tendencia de poder tener una sostenibilidad o multifuncionalidad. Y esa autogestión, pues, es afrontar riesgos, ¿sí? O sea, esa autogestión es darles a conocer que no todo siempre va a ser igual. Ahora, en los últimos 8 meses, he estado trabajando con organizaciones cafetaleras sobre planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Es un apartado muy particular, ¿no? De este etiqueta de multifuncionalidad, pues la parte ambiental. Pero en esos talleres y en donde se les comenta la autogestión, que el mismo taller participativo, les comentamos, es un proceso de autogestión, porque no es que yo como técnico o académico esté escribiendo y saque 3 volúmenes de la estrategia y pues nunca se van a aplicar, sino con talleres participativos y se hace el diálogo entre ellos, porque inclusive a veces en la misma organización no se conoce lo que el otro está haciendo. Y pongo el caso que, bueno, que lo mencionó, lo del agua. En la primera organización que estuvimos trabajando esto de talleres de adaptación y mitigación, pues bueno, les presentamos las tendencias de escenarios de cambio climático, que calor, fluctuaciones de lluvia, y cuando menciono la frase riego para cafetales,
Primero se me quedan viendo así como que, oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y luego se ven entre ellos y hacen así. O sea, esa autogestión de reconocer que en verdad hay un grupo de indicadores que los están poniendo vulnerables a algún fenómeno que difícilmente pues ellos pueden incidir en primera y al principio en los talleres luego nos sentimos mal porque se ve el desánimo de ellos. O sea, ¿cómo voy a incidir en la lluvia que caiga o no caiga? Pero cuando ya empezamos a trabajar, por ejemplo, en los talleres, hacemos una retrospectiva de eventos en el pasado, ¿sí? Que el abuelo, que el tío, que hubo una surada, una lluvia en los años 60, 70 e hicieron algo, pues ahí evidenciamos que ellos mismos ya estuvieron aplicando estrategias de adaptación. A partir de ese punto de reconocimiento de ellos y ellas, que ya se reconocen, ah, sí, ya hemos hecho algo, entonces se les cambia el rostro de decir, bueno, vienen cosas fuertes, pero reconocemos nuestras fortalezas, que ya hemos hecho en el pasado algo que no les llamábamos adaptación. Y siempre, pues yo aprendo bastante en esos talleres. Les digo, aquí el que termina aprendiendo soy yo, porque soy un facilitador. En uno de los talleres con una de las organizaciones, allí en Huatusco, ya en ese inter empezaron a idear un esquema de captación de agua de lluvia, cómo podrían establecer un sistema de riego para sus cafetales, pero, o sea, yo ni siquiera les mencioné, porque no es mi especialidad, no les mencioné nada que de bombas, que de el revestimiento con geomembrana, no. Ellos mismos, con su conocimiento, se dieron cuenta de que pueden hacer algo y eso ya es lo que sigue. Lo que sigue ya es aplicar las estrategias. Entonces, en este caso de esa organización, una de las tareas que se quedó, que vamos a ver más adelante, es cómo se podría diseñar un sistema para llevar agua a las zonas más vulnerables, en específico de cafetales, para afrontar esas sequías, que como yo les decía, recuerden 2023, veamos ahora 2024, esa tendencia se va a ir haciendo más recurrente. Pero aquí lo que nos da gusto en esa incidencia que hemos tenido, al menos en este apartado de organizaciones de café, es que se les brinda, bueno, no, ni siquiera se les brinda, uno propicia que reconozcan que ellos no son así, pues híjole, no puedo hacer nada, soy muy vulnerable, sino ya ellos toman las riendas de su propia gestión y poco a poco se va generando esa tecnología aplicada, pero naciendo del grupo en este caso, de cafeticultores. Entonces, yo podría sugerir que eso de la autogestión o sea, a partir de 2020 tenemos que ya empezar a tener ya no especifico lo del agua, a partir de 2020 tenemos que tener ya esas estrategias de cómo tenemos que adaptarnos a estas modificaciones, al menos en la cuestión del agua, porque va a trastocar todos los temas productivos, todo ya también que veíamos la ponencia pasada, todo lo de ciudades, pues que está viendo allá en la Ciudad de México, en las capitales, y esto que menciona de los hielos, y nos tocó aquí con la doctora Lucía, de que una jarra de hielo, no hay hielos. Entonces, ¿qué podemos hacer para adaptarnos a esas condiciones que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pues ya se veía venir? Esto va a ser más grave y apenas es lo que yo les digo en los talleres de cambio climático. Imagínense un bebé. El cambio climático apenas es un bebé. En la adolescencia, y recordemos cuando fuimos adolescentes o los que ya tenemos hijos adolescentes, se va a poner más inquieto el cambio climático y la cuestión va a estar un poco más compleja. Entonces tenemos que afrontar, pero yo propondría, o al menos desde la experiencia que yo tengo, la autogestión con el grupo de productores para disminuir esa dependencia del exterior, ¿sí? Que también nadie, ningún sistema puede estar solo internamente. Siempre hay flujos con el exterior, especialmente sistemas socioecológicos. Entonces, por ejemplo, en estos planes de adaptación hacemos, uno de los ejercicios finales, una red de instituciones colaboradoras con las cuales ellos
pueden solicitar capacitación, pueden solicitar esto, pero es internamente ellos, ¿sí? La autogestión para ir viendo sus propias necesidades y poderlo plasmar con particularidades de sus territorios. Espero poder al menos un poco ir solventando ahí el comentario. Fue muy interesante y los retos que se vienen aún más interesantes. Gracias, maestro. Adelante, maestro Ricardo. Sí, hola, buenas tardes. Carlos Sánchez, profesor de... Oye, pues mira, tu tema me parece híjole, muy complejo, por supuesto, y amplio. Y yo te quería preguntar si es que tú tienes el conocimiento de algún, no sé, de alguna organización o algún sector en el mundo que ya esté utilizando esto de la agricultura funcional o ya haya sido utilizada o ya incluso va de salida. Me suena mucho a una ponencia que tuvimos la semana pasada que fue de permacultura. ¿Sí? La permacultura hace algo similar, pero bueno, la permacultura se va más a un productor, pequeños grupos de productores, ¿no? Pero en el momento que tú no vinculas ya el cambio climático, para mí me causa mucho ruido, porque mañana justamente tenemos una plática con un investigador y hablamos sobre el tema de que pues todos estamos haciendo actividades muy aisladas. De hecho, yo creo que muchos estamos tratando de hacer agricultura multifuncional de manera aislada. Sin embargo, por ejemplo, ahorita hoy en el campo, tenemos unos bambús, fueron mutilados los bambús, ¿no? Un lugar donde había agua. Y el intento, por otro lado, de estar haciendo agricultura multifuncional que sirva. Pues, yo para mí, se echó a perder quizás parte de ese trabajo con esas acciones que tenemos. En tu opinión en realidad, ¿qué tanto, y eso quiero ser realista, qué tanto en verdad esto contribuye a lo que tú acabas de mencionar al final del cambio climático? Porque yo el cambio climático, como tú bien lo mencionas, es toda la razón. Sí, tú eres un bebé, más o menos, no acaba de nacer. No acaba de nacer y yo coincido contigo. No obstante, repito, esta teoría, este modelo de trabajo, en verdad, ¿qué tanto va a funcionar y si es que ya está siendo implementado en algún lugar del mundo? Nada más. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, comentario. Este paradigma de agricultura multifuncional está más inmerso en política pública en Europa, pero con su perspectiva de sistemas agrícolas de allá. ¿Sí? Por ejemplo, hace un año que tuve la oportunidad de hacer una estancia ya en España, precisamente por el doctorado. Allá le están tendiendo mucho a la robótica, a eso que le llaman luego agricultura 4.0, que luego ahí en el campus de Compostela, de la universidad, cuando nos sentábamos, estábamos ahí varios de países, había otros compañeros de México, de Ecuador. Entonces veíamos esas diferencias de perspectivas. ¿Sí? Acá, pues México biocultural, comunidades autóctonas, etcétera, etcétera. Pero si bien ellos, este paradigma lo tienen muy plasmado en sus políticas públicas, a precisión de sus condiciones, o sea, mucho de tecnología. Pero ahora, lo otro, lo de cambio climático. Hay varias investigaciones de agricultura multifuncional, hay esto en Europa, les digo, acá en México empieza agricultura multifuncional, pero una de las amenazas, así como imaginándonos el análisis FODA, es que se está previendo agricultura multifuncional en las condiciones previo a los 2000. Por ejemplo, está en cafetales, otra vez voy a mencionar mucho cafetales, ya sabrán por qué. Manejo de la sombra, ¿sí? O el mismo manejo agroforestal se pretenden inclusive en algunas políticas públicas mantener las mismas especies que manejaba el INMECAFE en los años 70. Cuando analizamos a través de zonificación agroecológica o nicho ecológico la distribución de especies, vemos que al menos la mitad de esas especies ya no van a estar adaptadas para las condiciones del 2030-2060. Entonces, un esquema de multifuncionalidad que, aunque así fue la intención, va a propiciar no sé cuál sea lo contrario, desmultifuncionalidad. Porque si yo establezco alguna especie que en unos 20 años ya no va a ser adaptada,
ya no va a aportar materia orgánica, ya no va a fijar nitrógeno, etcétera, etcétera. Si bien ese estudio inicial pretendía fomentar esa multifuncionalidad, pero como yo no estoy considerando ya esa transición de sistemas socioecológicos con cambio climático, y aunque México tiene desde creo que el primerito fue 2002, 2003, atlas de vulnerabilidad al cambio climático, aunque México tiene muchos documentos técnicos, ya en la realidad, ya en campo, en terreno, no se están aplicando esos nuevos escenarios, y ya no solo digo escenarios de temperatura y precipitación, esos escenarios socioecológicos de cómo va a ser la civilización en los próximos 20 años. Y es cuando viene, otra vez lo comentaba el compañero, de la escasez de agua, de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Y viene el esquema de pánico, ¿sí? Entonces, si bien es, les digo, aunque ya se tienen muchos estudios técnicos, pero todavía tenemos que convencer inclusive a algunas personas que pues a lo mejor esa especie o ese cultivo, y nuevamente con estos talleres con organizaciones, así yo les pongo los escenarios, los mapas de distribución del café. Abajo de 600, arábica, y a veces en algunas zonas robusta, ya no. Y otra vez en el diálogo que ellos hacen, sí, sí tienen razón. ¿Ah? Lo hemos visto que el productor tal, el compañero tal, ya sus cafetales ya no. Entonces, esa herramienta que se tiene a disposición no ha permeado a las políticas públicas locales, ¿sí? Y igual como siempre pongo el ejemplo en los talleres, pues ya las cabañuelas ya no van a existir, ¿sí? Para los que saben qué son las cabañuelas, de que nuestros ancestros al inicio de año podían decir este año es seco, este año es húmedo, vamos a cerrar así, 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 porque los patrones de temperatura y precipitación previo a los 2000 eran más o menos constantes. Ellos en ese conocimiento enorme que tenían podían preverlo, pero ahora ya se sobrepasó ese conocimiento de los últimos 100 años, en donde esos patrones eran más o menos constantes. Entonces, ahora se abre ese abanico de incertidumbre, que si bien tenemos algunas herramientas como los escenarios y el conocimiento técnico, y más aún, esta autogestión y la intervención con los productores, pero que de ellas y ellos mismos nazca la identificación de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Sé que es una pregunta bastante amplia y compleja, pero un poco por el tiempo, así es lo que podía comentar. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, estamos ya finalizando este seminario. Bueno, nada más quiero agregar y comentar acerca de lo que se ha dicho aquí. A manera de conclusión, que se trata también de fomentar más la multifuncionalidad para generar mayor resiliencia y una mejor toma de decisiones. Y en este sentido, creo que es muy importante eso que comenta el maestro Tinoco de la parte de autogestión, que eso ya lo hemos visto, sobre todo con organizaciones del sector cafetalero, pero pues también de caña y de otros sistemas producto, ¿no? Sistemas agroalimentarios, esa parte de autogestión. Nosotros como centros de investigación es muy importante trabajarlo con ellos. Yo agregaría la parte de investigación porque en ocasiones medir construir los indicadores, medirlos, ¿no? Sobre todo con ya en las parcelas y con las organizaciones es complicado. En alguna ocasión intentamos hacer con esto con un estudio de maestría con el maestro Otiquio, ¿no? En organizaciones de Costa Rica y México para comparar precisamente estos con el método MESMIS, indicadores de sostenibilidad de los sistemas cafetaleros, y fue muy difícil hacer el comparativo entre dos países, incluso dentro de una misma región, aquí en la región de Huatusco y Córdoba, porque son sistemas muy diversos, pero sobre todo en la parte económica, que es la que a mí compete, por ejemplo, en los indicadores económicos, medir el ingreso, ¿no? Por ejemplo, un indicador que es el ingreso. Entonces no se tienen ahí registros
de los productores, porque ellos no llevan registro. Entonces sí hay que hacer investigación. Yo creo que esta maestría y doctorado en innovación agroalimentaria sustentable y los programas académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo son muy importantes para, junto con los productores y con estudiantes, con investigadores, crear equipos interdisciplinarios para desarrollar temas sobre la multifuncionalidad, para, como dice el maestro, trabajar más los sistemas multifuncionales, trabajarlos también, evaluarlos constantemente, no solo en un periodo, ¿no? Sino de forma sistemática para generar estudios longitudinales y después ya aplicar todos los métodos que él nos comentó, ¿no? Desde los métodos de, hay uno que es Generalized Linear Mixed Models, los modelos que el doctor Yosafat está proponiendo, es un método, el método Mesmis y otros. Entonces, pues agradecer mucho la participación del maestro Juan Ángel Tinoco Rueda. Me voy a permitir, en este caso, dar lectura a una constancia de agradecimiento por parte del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Me permito hacer entrega a través de la Subdirección de Investigación del Colegio de Postgraduados. Esta constancia al maestro en ciencias Juan Ángel Tinoco Rueda por su brillante participación como ponente en los seminarios de investigación verano 2024 con la conferencia intitulada Multifuncionalidad de la agricultura en territorios rurales. Se firma en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el día de hoy, 5 de junio de 2024, por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras, actual director de investigación de este Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Muchísimas gracias, maestro, y unos pequeños presentes. Estos pequeños presentes. Para tomarnos con el coordinador. Agradecemos mucho la participación de todas y todos en este seminario. Los esperamos, la esperamos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Gracias.